Enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Gabriela Mistral, poeta y pedagoga chilena. Definitivamente el muchacho del campo, la ruralidad siempre está por debajeada. Siempre está por debajeada porque todo le llega después. Pues la realidad es que en general la ruralidad de Medellín está desconocida, invisibilizada por el resto de la ciudad. Tenemos un territorio rural que es del 70% del territorio total de Medellín y sin embargo los recursos destinados a ruralidad, las condiciones de vida siempre están por debajo de las condiciones comparando con la zona urbana de Medellín. Entonces eso nos muestra un olvido estatal, un abandono que se refleja en unas bajas condiciones de la ruralidad y sobre todo de la población campesina que habita Medellín. Bueno, Sinay, Emanuel, bueno, aquí estamos. Ustedes saben que este es mi mariposario, no le cuenten a nadie. Yo tengo mariposario, entonces desde aquí la clase nos queda maravillosa. Saben que lo que trabajemos hoy lo deben escribir, lo deben dibujar, lo deben mostrar en el cuaderno de bitácora. Entonces esa bitácora saben que tiene que quedar encantadora de colores maravillosos porque la naturaleza tiene colores maravillosos. Entre las montañas perdidas de esta ciudad, en medio del campo tan bello pero a la vez tan olvidado, se erige una magnífica construcción, pero no por sus cimientos físicos, sino por lo que representa para una comunidad humilde, que no encuentra reparos en protagonizar largas travesías para llegar a la escuela, convencidos de que allí, como en el campo, también se siembra y se cosechan hombres y mujeres que mañana amarán y defenderán sus territorios. Lo más difícil de esta pandemia es en cuanto a la cuestión del internet. ¿Por qué? Porque aquí en el barrio La Gabriela no contamos con internet. Hay unas personas que sí lo tienen, pero cuando uno les va a pedir el favor, no se los hacen. O si se los hacen, le dan a uno unos minuticos y ya. También lo de las clases virtuales. No se ha podido estar en clases virtuales por la cuestión del internet. Yo cuando tengo recargas en el celular, yo hago todas las actividades. La pandemia es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida, es un cambio total de estrategias. A los maestros nos cambió el ritmo, nos cambió la razón de ser como tal maestro, sigue intacta, pero la manera de llegar al niño, de llegar a las familias, cambió totalmente. Eso nos permitió tener conocimiento de cuál era la situación real de cada uno de los estudiantes y empezamos a idearnos como diferentes estrategias porque queríamos que todo el proceso educativo continuara, no parara. Y lo logramos que todo le llegara a los estudiantes que no tenían conectividad, les llegara talleres físicos, recibieran asesoría. El de la virtualidad, organizamos unas clases virtuales, unos blogs con los maestros que han hecho unos blogs estupendos. En
cuanto a la educación, siempre ha habido un abandono constante hacia las escuelas rurales, sobre todo las rurales más dispersas, las más alejadas de las zonas urbanas. Por ejemplo, nos encontramos con escuelas como en la vereda La Sucia en San Sebastián de Palmitas, que no tienen agua potable, ¿cierto? Entonces, y esa situación obviamente después de la pandemia persiste. Después de la pandemia, digamos que se agudizaron más situaciones, por ejemplo, en cuestión de la alimentación de los niños. Muchos tenían las ayudas que se les daba por parte de la escuela, pero en sus casas muy precario el abastecimiento, y obviamente las condiciones en cuanto a virtualidad, porque ya la crisis de la pandemia exigió que los niños y que las niñas tuvieran otras formas de conexión con la escuela, y muchos y muchas de ellas no pueden acceder en este momento. Muchos tuvieron que suspender incluso sus estudios porque no tuvieron acceso a educación por medio virtual. Acá no encontramos un hogar comunitario para los niños, acá no tenemos un jardín infantil. No, es que acá ha sido muy difícil. ¿Por qué? No entiendo. Le digo la verdad que para nosotros es muy difícil comprender por qué, si estamos a 10 minutos de la estación San Javier, somos periurbanos, porque es tan difícil que llegue, digamos, como esas oportunidades acá al barrio. Entonces, ¿en qué vamos? Saben ustedes que para que haya un mariposario se necesitan dos clases de plantas, unas que son hospederas como la lechuga, como la mostaza. Esto que ustedes ven aquí todo picadito, ¿cómo les parece que esto se lo comieron todas las hojitas, se las comieron las mariposas? Cuando uno ve eso así, uno dice, ay no, qué desperdicio, esa mata está mala. No, ahí han puesto sus huevos. Maestras y maestros rurales, héroes en medio de la pandemia que pusieron a prueba todo el amor por su vocación, en un contexto difícil y con las condiciones mínimas para llegar a sus estudiantes, se ingeniaron bellas formas pedagógicas para cautivar, enamorar y no permitir que los niños y niñas abandonaran el proceso educativo. El tener que enfrentarse a la lejanía, no solo de la virtualidad, sino de los territorios, no fue un pretexto para no llegar a cada uno de los hogares. La escuela estuvo allí, enseñando, compartiendo con las familias y devolviéndoles un poco de esperanza a las comunidades que por tantos años han sido invisibilizadas. El maestro se ingenia para organizar un horario y ese horario se transgrede porque no hay posibilidad de eso como tal. ¿Cómo no voy a aceptar yo una mamá que me llama a las 9 de la noche porque es la única manera que tuvo de mostrar un trabajo o de contar qué pasó con su niño en el día o de saber cómo está enfermo ese niño? Pues a ver, en general las condiciones fueron difíciles porque, por ejemplo, algunas docentes ni siquiera viven en los corregimientos y en las veredas donde están las escuelas. Entonces, partiendo de ahí, hubo un impedimento muy fuerte para que estuvieran, digamos, en un contacto más directo. Obviamente el aislamiento y la cuarentena. Hicieron lo que pudieron a través del medio telefónico. Por ejemplo, en San Sebastián de Palmitas hay docentes que decían, nos tocaba llamar a la mamá del niño o de la niña a decirle que al otro día la íbamos a llamar a tal hora para que el niño se ubicara en una parte del patio donde se cogía la señal del celular. Ahí han puesto sus huevos, como ya hemos visto, tuvimos la oportunidad de ver en la escuela, y ahí se convierten en la oruguita, a ver si se acuerdan, la oruguita. No, empiezo. Juegan, se enamoran, ponen el huevito, sale la oruguita. La pandemia logró resaltar la parte más humana de los maestros rurales,
hombres y mujeres que desde la escuela protagonizan procesos sociales y políticos para la defensa de la ruralidad y para la reivindicación de la cultura campesina. Maestras y maestros que enseñan a amar la naturaleza, a cuidar los ríos y defender la vida, que hacen del campo una aula abierta para que descubran y valoren las riquezas de sus territorios, docentes que levantan su voz para que esa otra ciudad los mire. Entonces ahí logramos mayor acercamiento, que quién lo iba a creer, no estoy viendo a mi estudiante, pero me estoy comunicando con él, mayor acercamiento y ver cómo estaban. Eso ha permitido que el docente casi que oportunamente logre detectar situaciones, chicos con problemas emocionales, depresivos, mamás también con muchas dificultades. Y uno ve esas necesidades tan grandes, uno se replantea muchas cosas y las tiene que replantear ahora como docente y como ser humano. El otro te necesita como ser, el otro te está entregando otras cosas muy importantes. La creatividad que nosotros hemos visto en este momento con los muchachos es grandísima. Ese muchacho que uno lo veía como tan calmado, como tan tranquilo, como tan ensimismado, y en este momento sale a flote y te muestra unos trabajos hermosos y se emociona con eso. Cuando te mandan ese audio y te enternecen. Pues las escuelas son espacios de apropiación del territorio, o sea, la escuela ideal es que los y las estudiantes tengan la posibilidad de vivir, de apropiarse del territorio, de expresarse ahí en ese espacio, de formarse de una manera contextualizada, porque vemos que una de las dificultades también es que las escuelas se enfrentan a unos contextos cada vez más urbanos. Incluso es una postura de algunas docentes de tratar de reivindicar lo campesino dentro de los currículos escolares. Y cuando sale, ese es su estado normal. Ustedes están viendo por aquí, mire, ahí pasó una Vanessa, por ahí pasó una chocolatada. De tantas que ustedes han visto, no llegarán todas aquí, porque a sus casas llegan unas y aquí llegan otras. ¿Cuál es la tarea de hoy? Simplemente miren a ver qué mariposita llega por su casa. Le toman la foto, me la envían, yo les envío el nombre científico y ustedes sencillamente lo registran en la bitácora. ¿Cómo tiene que quedar esa bitácora? Súper bonita. Durante la pandemia, los campesinos reafirmaron su admiración y las esperanzas de un mejor mañana, que han puesto en los labios pacientes y las manos tiernas de un maestro o maestra rural. Gracias a la escuela descubrieron que lo único que no llega tarde a los territorios rurales y que no es lejano a sus necesidades es la labor comprometida y la voz paciente y amorosa de un educador. El profesor soñado debe de ser aquel que se pone en los zapatos del niño, de su alumno. Debe de ser aquel que aplica la pedagogía como debe de ser, no impone, solo pregunta, propone. Porque ella me da mucho apoyo en las tareas que yo no sé, y también mi mamá, porque ella me impulsa a salir adelante en mi colegio. El maestro que llegue a la escuela rural tiene que ser un loco. Tiene que ser un loco que se enamore de esto, que se enamore de la naturaleza, que se enamore de los niños, como debe ser cualquier maestro de cualquier escuela a nivel rural urbano. Tiene que ser un enamorado, tiene que tener el conocimiento y centrar el conocimiento, pero tiene que ganarle el amor. Tiene que ganarle el amor por la vida, por defender esto que es la vida, la naturaleza. Yo no concibo un muchacho de una escuela rural que no ame su terruño, que no ame, que no esté
en pos de descubrir y de inventariar aves, mariposas, fauna, toda la flora. Eso tiene que ser parte de una escuela rural, para mí soñada.